Vamos a abrir la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 25. ¿Listo? Esta sería la última sección ahí que tenemos en cuanto a los ancianos, los pastores, que hemos estado viendo estas semanas. Vimos la responsabilidad con la iglesia hacia el pastor. Vimos también mucho en cuanto a la disciplina, en cuanto al pastor. Sí, se lo disciplina al pastor si él llega a caer en pecados que afecten su testimonio, su vida. Y sí, como cualquier miembro de la iglesia, el pastor también debe ser disciplinado si lo requiere. Ahora vamos aquí, el título que le pusimos en esta mañana es Relaciones en la Iglesia, la paciencia del pastor, le puse yo. La paciencia del pastor. Relaciones en la Iglesia, la paciencia del pastor. La paciencia del pastor. Bueno, vamos a leer este pasaje y después entonces vamos a ir metiéndonos un poquito más profundo en el estudio del pasaje. Dice el 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, no podemos dejar este pasaje afuera de todo el contexto que estamos hablando. ¿De qué tema hemos estado hablando las últimas semanas? ¿Acerca de quiénes? De los pastores, de los ancianos, específicamente aquellos hombres llamados al liderazgo de la iglesia, con esta función de ancianos pastores. Y no podemos dejar este pasaje fuera de ese contexto. Está hablando del mismo tema y está hablando a Timoteo en cuanto a él como pastor y como a hombre que también tiene que guiar y también encomendar a otros pastores, Y es interesante porque lo primero que uno puede ver aquí cuando vemos esta sección es que Pablo está muy preocupado por el liderazgo de esta iglesia. Ya había dicho, por ejemplo, en el capítulo 3, había hablado en cuanto a las calificaciones de los ancianos, de los pastores, cómo deben ser las características de estos pastores. Y lo que vemos acá es que Pablo sigue preocupado con relación a este tema en cuanto a los pastores. Él está preocupado por las debilidades y los errores de los pastores. ¿Y por qué? Porque es probable o es posible que algunos ancianos en Éfeso enseñaban la doctrina falsa, y eso es muy preocupante. Una iglesia no puede enseñar doctrina falsa y también tiene que mantener una vida santa, una doctrina santa, una vida santa. Y en una ciudad como Éfeso, y en lo que estamos viendo en cuanto a la iglesia en Éfeso, allí con Timoteo, se entiende y se va viendo que sí, habían muchas situaciones difíciles que tenía la iglesia, pero una de esas tiene que ver sí o sí con los pastores. Sí o sí tiene que ver con los pastores. Y ya le digo en cuanto a mándales que no enseñen diferente doctrina. O sea, los pastores tienen que ponerse firme, Timoteo, y decirles no enseñen diferente doctrina. Ya les digo en cuanto a sus calificaciones, cuáles son las cosas que buscamos en un hombre que va a ser pastor. Y ahora le está hablando toda esta sección en cuanto a cuáles son las responsabilidades de la iglesia en cuanto al pastor, cómo tienen que disciplinar al pastor, cómo el pastor no tiene que hacer nada con imparcialidad, tiene que mantenerse muy en su sano juicio, diríamos, y ahora le va a seguir animando a que él tenga mucho cuidado y que los pastores tengan mucho cuidado en sus prácticas, porque esto puede afectar profundamente en la vida de la iglesia, Entonces, nos dice acá, por ejemplo, si estos ancianos o pastores estuvieran equivocados en su doctrina,
si estuvieran equivocados en su conducta, tendrían una influencia negativa en la congregación. Porque hablábamos, ¿no? No seguimos a hombres, pero el diseño, como Dios diseñó a la iglesia, es para que hayan modelos que nosotros podamos seguir como creyentes. Ustedes sí o sí van a ver la vida del pastor, y esa vida del pastor los va a llevar a crecer, o la vida del pastor los va a llevar a decrecer también. Es muy importante este ministerio pastoral y la responsabilidad que tiene el pastor para con la congregación de seguir manteniéndose fiel, de seguir manteniéndose puro, de enseñar la sana doctrina, de tener disciplinas bíblicas muy bien establecidas, porque espirituales muy bien establecidas, porque sí o sí la congregación va a ir creciendo a la medida que su pastor va creciendo. Y eso es importantísimo. Recuerdan todos, estaban contentos la semana pasada, yo estaba allá en la iglesia de San Justo y me mandaban mensajitos. Pastor, lo extrañamos, pero esperamos que usted siga creciendo. Les decía a algunos hace 2 semanas, siempre ir a este viaje es desgastante, ¿no? Es lindo, pero es desgastante. Uno entiende, se deja la familia y uno sale, la familia acá, y llega uno allá y está en muchas situaciones, aparte hacía un frío de 3 grados centígrados, 5 grados centígrados, menos 5 grados centígrados de sensación térmica. Entonces, hay muchas cosas lindas de poder participar en esta conferencia y participar con la iglesia, pero uno entiende también que es una inversión. Y la iglesia entiende que es una inversión en la vida de quién. Pues en la vida en primer lugar del pastor, pero por extensión en la vida de la iglesia, porque yo tengo que crecer y tengo que seguir creciendo para que la iglesia también siga creciendo, y eso es una responsabilidad enorme del pastor. Entonces, el pastor tiene que tener cuidado y paciencia, y por eso decía en el título, la paciencia del pastor. Y lo primero que vamos a ver acá, miren el versículo 22 lo que dice. Dice el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, consérvate puro, no impongas con ligereza las manos. Y acá la frase que introduce los puntos es consideraciones en cuanto a los ancianos, consideraciones en cuanto a los ancianos, y el primer punto del día de hoy es, el pastor es uno que no se apresura. El pastor es uno que ¿qué? Que no se apresura. ¿Qué tan fácil es apresurarse? ¿A cuántos les cuesta ser pacientes y esperar? ¿A cuántos les cuesta ser pacientes y esperar? Ahí está. ¿A cuántos les cuesta nos cuesta ser pacientes y esperar? ¿Recuerdan que muchas veces, por ejemplo, vieron que ya nacieron las bebecitas de John? Ahí mandaron fotos ya de las bebecitas, ahora se las envío a todos. Pero ya nacieron las bebecitas de John. ¿Cuánto tiempo estuvieron las bebés de John en trabajo de parto o Ángela en trabajo de parto? No sé cuándo fue que fue al hospital. Yo todavía estaba allá ¿desde cuándo? Como desde el miércoles, más o menos, desde el miércoles y no la atendían, y jueves y no la atendían, y viernes y no la atendían, y sábado y no la atendían, y hasta que el sábado le dijeron, listo, ya vamos a atenderla el sábado en la tarde. Son 3 días, dice uno, pues no es mucho, ¿no? Pero la verdad que esos 3 días se hacen ¿qué? Eternos se hacen. Decía una frase ahí en cuanto a la crianza de los hijos, los días, ¿cómo era? Los días son largos, pero los años son cortos. Y la cosa es que no nos gusta esperar. Tomamos decisiones apresuradas muchas veces. Y acá le está diciendo al pastor que él tiene que tener cuidado y ser paciente en un área que puede ser delicada, que es muy delicada en cuanto a la iglesia, y en la que el pastor tiene la tentación de tomar decisiones apresuradas, En este momento, lo que podemos ver acá es que seguramente en la iglesia en Éfeso habían tenido este problema y esta situación. ¿Cuál era? Imponer con ligereza las manos a un hombre.
¿De qué trata este concepto de imponer con ligereza las manos? El concepto trata en cuanto a ordenar a hombres para el ministerio pastoral de una forma que rápida. Ordenar hombres en cuanto al ministerio pastoral de una forma rápida. Es decir, en Éfeso probablemente o posiblemente algunos líderes habían sido seleccionados sin tomar el tiempo necesario para evaluar qué cosas se evalúa en la vida de un hombre que vamos a ordenarlo como pastor. Ya lo hemos visto, pero algunas cosas que de pronto les puedo aquí recordar. Una, su vida, el cómo es este hombre. Dos, su familia. ¿Recuerdan que decía? En cuanto al hombre, decía que es necesario que gobierne bien su qué, su casa, que tenga, ¿cómo se va a ver el buen orden y gobierno de su casa? Y él le dice, el buen orden y gobierno de su casa se va a ver en la medida que el hombre tenga a sus hijos en sujeción. Sí, prácticamente está diciendo, si no hay un hombre que no tiene a sus hijos en sujeción, en la sujeción de su hogar, ese hombre no está ejerciendo un buen gobierno de su casa. Entonces hay que evaluar su vida, hay que evaluar su familia y hay que evaluar su ministerio. Esta semana un hombre ahí en la iglesia de Josué me preguntaba cómo es ese proceso del llamamiento pastoral. Yo le decía a él que entre tantas cosas que le hablaba, le decía, una de las partes fundamentales que va a verse cuando un hombre está siendo evaluado para el ministerio pastoral va a ser su esposa. Su esposa. Su esposa tiene un papel fundamental. Es más, si la esposa no está tan tranquila o no está de acuerdo en cuanto al ministerio pastoral de su esposo, ¿qué hay que hacer? Esperar. Por eso dice aquí, la paciencia ¿de quién? Del pastor. Porque el pastor puede apresurarse. ¿Hay necesidad de pastores? ¿Sí o no? Hay necesidad de pastores. A medida que la iglesia crece y crece, la iglesia necesita pastores. Es más, bíblicamente lo que nos dice Dios es que tenemos que tener un cuerpo pastoral. ¿Qué significa un cuerpo pastoral? Varios pastores, pues sería más de uno, ¿cierto? 2 o 3 o 4, que vayan dirigiendo y guiando la iglesia. Entonces, hay necesidad, queremos que eso pase y queremos que la iglesia esté ordenada bíblicamente. Entonces, hay necesidad de pastores, hay necesidad, por ejemplo, de que hayan varios pastores y que alguno de esos pastores vayan a fundar otras iglesias para que esos ministerios sean luz en otro lugar y se haga ese trabajo de discipulado hasta lo último de la tierra. Entonces, hay necesidad de pastores, pero por la necesidad de pastores no se puede imponer con ligereza las manos. Los hombres seguramente en Éfeso no habían sido evaluados de una forma consistente y de una forma bíblica, y ahora lo que tenemos con la iglesia de Éfeso es una iglesia que está sufriendo muchas cosas, y seguramente esas cosas que está sufriendo es porque no se habían evaluado a estos hombres con el detenimiento que se merece. Ahora, ustedes dicen, bueno, listo, pero ¿quiénes evalúan a esos hombres que van a ser encomendados al ministerio pastoral? ¿Quiénes son? Y usted dice, bueno, los pastores. Bueno, sí, los pastores son los encargados de dirigir todo ese proceso, pero la iglesia, por eso decimos, el pastor que es sabio va a ir escuchando lo que la iglesia dice. Ponemos acá y decimos, este hombre, estamos pensando en que este hombre sea encomendado al ministerio pastoral, no ahora, sino que vamos a pensar en un proceso de 1 año y medio o 2 años. ¿La iglesia qué tiene que hacer? Pues la iglesia tiene que observarlo, tiene que orar por él, tiene que cuidarlo, tiene que ir formando también en este hombre, exhortarlo si es necesario, ir y hablarle, y cuando en un momento se presente aquí este hombre después de 1 año y medio del proceso que sea, en el tiempo que sea, la iglesia toda va a estar ¿qué? De acuerdo, y va a decir, sí, hemos visto a este hombre en su vida, en su familia, en su ministerio, en la fidelidad que muestra. Hemos visto a este hombre servir, entregarse, mire su familia, sus hijos ordenados,
y uno puede decir con tranquilidad, los pastores guiaron este proceso, la iglesia está de acuerdo, si la iglesia lo ve, si los pastores lo ven, si el cuerpo de Cristo lo ve, entonces es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Todo este proceso al ministerio pastoral en muchos lugares se toma de una forma muy mística. Entonces parece que tiene que venir alguien, un ángel de Dios y decir, este hombre, no, Dios no va a utilizar esos métodos porque Dios ya no utiliza esos métodos. Dios dejó muy bien, muy claritas las indicaciones de cómo tenemos que ordenar y a quiénes tenemos que ordenar al ministerio pastoral. Entonces, no hay nada místico que haya en la palabra, no tiene que venirle una revelación especial a este hombre. Ya vimos en el capítulo 3, empieza por un anhelo, este hombre dice, creo que Dios me puede utilizar, estoy queriendo ese ministerio pastoral, estoy anhelando ese ministerio pastoral, evaluamos esas características de 1 Timoteo 3, la iglesia puede ver eso y está de acuerdo, los pastores pueden ver eso y está de acuerdo, y todo es como ese conjunto. La evaluación se lleva así, las cualidades de este pastor, su vida familiar, su vida eclesial, la iglesia lo ve, los pastores lo ven. Entonces le decía yo a este hombre, él es venezolano allá en Argentina, y le decía, y si todos esos ingredientes están, parece fácil, aunque el proceso es un proceso largo, pero es como si dijéramos, blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué significa? Un huevo. Si todos esos elementos se dan, este hombre tiene esta vida ordenada con estas características de un carácter firme, la iglesia está viendo eso, hemos pasado tiempo evaluando a este hombre, no poquito, sino mucho tiempo, los pastores lo ven, la iglesia lo ve, todos estamos tranquilos, entonces este hombre es un hombre llamado al ministerio pastoral, un hombre llamado al ministerio pastoral y tenemos que seguirlo cuidando. Seguramente en la iglesia de Éfeso esto era lo que estaba pasando. No habían líderes calificados, no habían pastores calificados que hubieran pasado por un proceso y estaban viviendo ahora la situación de tener que ver a las iglesias o a la iglesia sufrir por líderes y pastores que no estaban calificados para el ministerio pastoral. Y miren, esto no es algo menor. Les dije, la vida espiritual de la iglesia va a depender mucho del carácter de sus líderes, de la vida espiritual y conducta de sus líderes. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, ahora en nuestras iglesias. Se impusieron con ligereza las manos en una de nuestras iglesias. Pasó hace un año y medio, se impuso con ligereza las manos. Es más, parte de la iglesia no estaba de acuerdo. El pastor dijo, sí, yo lo conozco de años, compartí con él, con esto, la iglesia no sabía bien. Y en este momento ese pastor supuestamente tiene demandada a una de nuestras iglesias una demanda penal. Y cuando uno se va retrocediendo en el tiempo, ¿por qué razón llegaron al punto en que la iglesia está demandada penalmente y por qué razones llegaron al punto en que la iglesia está dividida? Porque unos dijeron no, sí, los otros dijeron no, y parte de la iglesia se fueron con este que se llamaba pastor y que está en toda esta situación. Y cuando se va evaluando y se va retrocediendo en dónde empezó todo esto, parece que el problema fue este: no impongas con ligereza las manos. Parece que este hombre venía como pastor de otra iglesia y entonces, bueno, si ya viene como pastor de otra iglesia, entonces llega a nuestra iglesia y empezamos a llamarlo ¿qué? Pastor. Y parece que eso se hizo famoso en la iglesia. Y bueno, ¿por qué lo llamamos pastor? Porque el otro lo llama pastor, porque el otro lo llama pastor. Y empieza eso como a ser ¿cómo se llamaría eso? ¿Cómo es que le dicen acá? Un corrillo, o sea, como un chisme. Sería, empieza a ser como un chisme, la iglesia empieza a sentirlo así. El pastor no toma el tiempo para evaluar, se ordena a este hombre como pastor sin que se haya dado un proceso porque ya venía de otro lado y ahora tenemos las consecuencias de esa situación. Y las consecuencias son una iglesia dividida y una iglesia demandada penalmente con un montón de cosas ahí en su corazón, terribles. Entonces uno piensa, esto de ordenar pastores no es algo que se hace a la ligera y todos nosotros como iglesia estamos involucrados en ese proceso,
Entonces, consideraciones en cuanto a las sanciones, el pastor es uno que no se apresura. El pastor es uno que no se apresura. Miren lo que dice ahí el versículo 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Les comentaba yo hace unas predicaciones que ese término o imponer las manos fue tomado o estaba en la mente de los judíos y esta iglesia del primer siglo, estaba en la mente el momento en el que ellos llevaban el corderito o el animal para el sacrificio. ¿Recuerdan qué pasaba con ese corderito ahí en la entrada del tabernáculo? ¿Qué era lo que hacían? Lo que hacían con el corderito o el animal era ponerle las ¿qué? Las manos. ¿Qué significaba ese ponerle las manos? Era un reconocimiento de algo. En el caso del corderito, el reconocimiento era que este corderito va a morir en lugar mío, en lugar mío. Ponemos las manos, lo que representaba era como mis pecados, ¿quién lo lleva? El corderito. Y como la paga del pecado es muerte, entonces ¿qué tiene que pasar con el corderito? Tiene que morir. Eso mismo pasó y ese símbolo estaba representando a Cristo, quien iba a tener que entregarse por nosotros. O sea, cuando uno piensa en el Salvador y en la salvación, es que nosotros pecadores merecíamos una condenación, pero el Señor por su amor lo que hizo fue entregarse como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados fueron puestos en Él y Él murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. En el momento en que una persona reconoce a Jesucristo como su Salvador y le pide, Señor, sálvame, en ese momento sus pecados son agarrados y tomados por el Señor y nunca más se acordará de sus pecados. Ese símbolo de reconocer a este corderito como el que llevaba sus pecados, prácticamente se tomó como una costumbre en el pueblo judío de también imponer las manos, significaba poner sus manos sobre sus hombros o sobre la cabeza de alguien que iba a ser reconocido a un cargo oficial. La iglesia toma eso de una costumbre del judaísmo y la iglesia entonces también hace ese mismo proceso. Imponer las manos significa que reconocemos a un hombre. Lo que muchas veces se hace como símbolo en ese proceso es que el hombre que está aquí para el ministerio pastoral va a ser reconocido. Vienen varios de los pastores de la iglesia y quizás pastores de otro lado, y vienen y le ponen sus manos en el hombro, le ponen sus manos en la cabeza, algunos de sus hombres se arrodillan y simplemente es reconocer a este hombre oficialmente como que estamos de acuerdo en que él lleve este cargo. Le dijo Pablo a Timoteo ahí anteriormente, le dijo, recuerda la imposición de las manos del presbiterio. Por eso tienes que tener cuidado de quién, de ti mismo y de la doctrina. Entonces este hombre que va a ser reconocido al ministerio pastoral es reconocido así, ese símbolo de imponerle las manos. Y por eso es que acá le dice a Timoteo, Timoteo, no impongas las manos con ligereza, y esa palabra ligereza significa rápido o deprisa. Por más necesidad que haya, no impongas con ligereza las manos. ¿Y saben qué? Creo que la congregación tiene que tener mucho cuidado ya. El pastor tiene que tener mucho cuidado. En últimas, el pastor o el cuerpo pastoral son los que van a dar como el aval para que eso pase y dirigir todo. Pero la congregación creo que también en formas prácticas tiene que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones, por ejemplo, también en iglesias en donde hay un término que le dicen el copastor de la iglesia. Ese término copastor utilizado en nuestras iglesias es el casi pastor, pero todavía no es pastor. Y eso crea un montón de confusión. Miren, les digo aquí llanamente y sinceramente, no hay cargo de copastor. ¿Listo? ¿No hay cargo de qué? De copastor. A nadie se le puede llamar copastor. No hay, bíblicamente no existe. O es pastor o no es pastor. ¿Sí? A veces parece que ese término copastor se utilizara para decir que no es como el pastor, entonces no tiene la misma autoridad, entonces el pastor sigue teniendo toda la autoridad.
Cuando haya un pastor ordenado y un cuerpo de pastores, esos pastores son iguales todos. Son un cuerpo, son iguales. Algunos tendrán unas características diferentes a otros, eso es otra cosa, pero son iguales. Y creo que este término copastor hay que tener cuidado. Ya tenemos una iglesia entre nosotros que también por estarle diciendo a alguien copastor, ay, es que es tan lindo, parece el pastor, entonces copastor, y por ese término copastor una de nuestras iglesias también tuvo que sufrir mucho. No hay copastores, no existe copastores, no hay ese término bíblicamente. Ahora, otra de las formas como la iglesia va a cuidar el corazón de un hombre en este sentido y no imponer las manos con ligereza sería, por más de que usted vea características en un hombre hacia el ministerio pastoral, no le llame ¿qué? Pastor. No le llame pastor. Y no le llame pastor, ¿por qué? Porque no es pastor. Y si no es pastor, entonces significa que él todavía no siente la presión, el cargo, la responsabilidad que es ser pastor. Pero uno lo hace con buenas intenciones, ¿no? Dice, ay, nada, eso significa imponer las manos con ligereza. Dice, ay, ese muchacho o ese hombre, ay, parece, mire lo que hace, mire cómo enseña esto y lo otro y lo otro. Entonces empiezan a decirle, con buenas intenciones, empiezan a decirle ¿qué? Eso es imponer con ligereza las manos en una forma práctica. La iglesia tiene que cuidar ese proceso. Aparte, ya vimos en 1 Timoteo 3 que eso quizás trae mucho orgullo en el corazón de un hombre, o bueno, si no está preparado para eso, quizás puede traer orgullo en el corazón del hombre y el hombre empieza a creerse ¿qué? Pastor. El hombre empieza a creerse pastor y entonces tenemos un problema y una situación ahí. Entonces, la iglesia tiene que tener mucho cuidado también en este sentido. Por más que vean características y que quizás en un futuro ese hombre, si llegue a ser pastor y sea reconocido imponiéndole las manos como pastor, mientras que eso no pase, ese hombre no es un pastor. Y hay que tener cuidado. No sé si les pasó. A mí en una iglesia me decían, y empezaron a decirme eso y con toda la buena intención, no creo, espero que haya habido algún orgullo en mi corazón, pero también eso hace que las personas pongan cierta expectativa en la vida de una persona y a veces cuando las expectativas no se cumplen, hay un desánimo y una frustración muy grande. Entonces, creo que hay que cuidar el corazón de nuestros hombres y si usted ve algunas características en ese hombre, no le llame pastor, ore por él, cuídelo, cuídelo, pero no le llame pastor, porque puede ser delicado en el corazón de este hombre. Ay, que me gustaría que fuera. Eso es otra cosa, ¿cierto? Anhelaría que fuera, sí, yo tengo el anhelo de varios. Aquí, sinceramente, de varios. ¿Les digo los nombres? No, pero acaba de decir que no diga. Yo tengo aquí el anhelo de varios de nuestros hombres que están acá. Lo anhelo, pero yo sé que del anhelo a que esos hombres pasen por un proceso y sean reconocidos como pastor es mucho tiempo. Cuando dicen no imponga con ligereza las manos significa esto no es un tiempo corto de evaluación, esto es un tiempo largo de evaluación. No es solamente un conocimiento bíblico que tiene este hombre, sino que no es solamente un conocimiento bíblico de este hombre, sino que es toda una vida que se tiene que evaluar con el tiempo. Entonces, él quería guardar a Timoteo porque también hay personas, les comentaba yo, que están listos para ver cómo el pastor falla. Aquí no, en esta iglesia no, obviamente en esta iglesia no, pero en otros contextos hay personas que están listas para ver cómo un pastor falla y toma malas decisiones. Y toma quizás decisiones a la ligera para después decirle, si ve, usted tomó esa decisión de forma loca y ahora mire. Y Pablo quizás está guardando a Timoteo en cuanto a él tomar decisiones, en cuanto a hombres, al ministerio pastoral, pero también para que él se guarde, porque siempre hay personas, y seguramente en Éfeso habían personas que quieren contender y que estaban listos para tratar con
severidad o de pronto muchas veces por envidia a un pastor de una forma dura cuando el pastor se equivoca. Pero pasa en otras iglesias, aquí no pasa eso. Entonces acá pensamos que eh, Timoteo necesita ser muy cuidadoso y los pastores y las iglesias tienen que ser muy cuidadosos. El pastor es uno que no se apresura. Y les digo que en el ministerio pastoral la tentación de apresurarse es grande, de poner a este hombre acá cuando de pronto uno ve ciertas características. Hay personas que llegan con ciertas características a la iglesia y vienen de diferentes contextos, o son hombres que aparentemente se ven muy firmes en muchas cosas, pero como dicen en Argentina ustedes saben que ellos son famosos por el asado, ¿no? El asado en Argentina requiere tiempo, requiere tiempo. Ellos duran cocinando una carne, haciéndola 2 horas, 3 horas. Quizás hay cortes de carne que los ponen en una estaca. ¿Han visto cuando los ponen en una estaca? Los ponen ahí, como ahora estamos llenos de barriles y eso, ahora por todo Suacha tenemos. Pero a veces esos cortes se demoran 15 horas, 18 horas ahí cocinándose en la brasa a fuego lento. Cuando ahora fuimos donde el pastor Matías, y bueno, estaba haciendo mucho frío, entonces los asados afuera no son muy comunes, pero lo hacen al horno. Entonces el pastor Matías dijo, nos invitó a los colombianos a comer allá a la casa y dijo, tengo que hacerlo rápido. Lo arrebató. ¿Qué significa lo arrebató? Significa me tocó hacerlo rápido. Primero lo que hizo era que la carne estaba muy congelada, entonces la puso en el horno microondas para descongelarla un poquito. Después la metió en el horno y lo tocó hacerlo rápido. Igual esa carne argentina no tiene pierde. Toda sabe rica, toda sabe rica. Listo. Lo puso ahí y él dijo, perdón que tuve que hacerlo rápido y que lo arrebaté. Quedó rico, pero no quedó como debería haber quedado porque tiene que hacerse a fuego lento y tiene que esperarse. Nuestros asados aquí son diferentes, ¿cierto? Nuestros asados aquí son diferentes. Nosotros queremos que salga como rápido, ¿cierto? Una carne delgadita, queremos que la llama la queme y sale la carne la punta quemada y sale medio cruda por dentro, pero quemada por fuera. Bueno, la queremos que se haga rápido. Ya estamos aprendiendo, pero es el tema, es el término. Si ellos allá quieren que el asado salga perfecto, tiene que tomar tiempo para que no se arrebate, para que no esté cocinado por fuera aparentemente y por dentro esté como crudo. Y sería la misma ilustración con un hombre. Que no veamos muchas cosas lindas por dónde, por fuera. Cosas lindas por fuera se van a ver, pero por dentro cómo está. Y necesitamos tomar tiempo. ¿Y saben qué? El tiempo va a sacar las cosas. De verdad, el tiempo saca las cosas. Hemos podido ver, y yo cuando pasan cierto tipo de cosas con ciertos hombres y salen esas cosas a la luz, digo, gracias Señor, porque salieron. Porque hubiera podido tenerlas escondidas, ser reconocido al ministerio pastoral. Y después en el ministerio pastoral sale todo eso a la luz y ¿qué pasa? Es un desastre. Son iglesias divididas y iglesias que no pueden cumplir con su función. Entonces, el pastor es uno que no se apresura, no impongas con ligereza las manos, pero él se lo pone con más presión a Timoteo. Ni participes en qué, en pecados. Y en el mismo contexto está hablando de esto, de la imposición de las manos. Esa palabra participes es interesante porque la palabra participes es la palabra koinoneo. ¿A quién le llama la atención y qué se acuerdan con la palabra koinonea? Koinoneo. La palabra koinonía significa ¿qué? Esa comunión, ese compartir, ese estamos juntos. Y él le dice, no participes, no koinonees, le dice, no koinonees, significa no tengas comunión con esos pecados. Es decir, a Timoteo le pone una presión grande y la presión es Timoteo. Mira, si es que en algún momento, por la impaciencia, tú impones con ligereza las manos y algo pasa, ¿es culpa de quién? Es culpa tuya, Timoteo.
O sea, se lo pone con ese grado de delicadeza y de seriedad. Si un día, Timoteo, tú impones con ligereza las manos y algo pasa con ese pastor por haberle impuesto las manos con ligereza y no haberlo evaluado con tiempo, entonces es como si fuera culpa tuya. Entonces eso es muy delicado porque yo no quiero ser parte de eso. Y por eso es que tiene que tener mucho cuidado. Nosotros pasamos procesos y ustedes lo saben. Algunas personas han llegado a la iglesia y han dicho, uy, el proceso aquí es muy largo. Yo prefiero que sea largo. No tengo afán. Yo soy como el asado argentino, que dure horas, que pase tiempo. Que me critiquen por tener mucho tiempo, está bien, no hay problema, no hay ningún afán. Pero ¿saben qué ha pasado? Amigos míos que un día llegaron aquí a la iglesia pensando que de pronto esta era la iglesia donde podrían quedarse y al final el pastor Daniel estaba acá en ese momento y los hizo persuadir en cuanto a que no se quedaran. Listo, no se quedaron. Llegaron a la iglesia, el pastor medio los conocía, ellos le dijeron, venimos de aquí, de acá, y el pastor les dijo, ¿será que puede enseñar el miércoles? ¿Será que puede enseñar el miércoles? Ni lo conocía, medio tenía referencias, y por esa presión que él tuvo de enseñar el miércoles, él tampoco fue cuidadoso y no tuvo la capacidad y la seriedad de decir, no, yo no puedo enseñar el miércoles. Esta iglesia no me conoce, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe si yo voy a decir una herejía el miércoles. También hay que ser maduros en eso, ¿no? Muchas invitaciones van a venir, pero quizá eso es distracción de lo que Dios quiere hacer, su voluntad. Y ese hombre se quedó allá. Y después me decía en el tiempo, ¿será que tomé la decisión correcta? No sé. Pero él se quedó solamente porque hubo un pastor que se arrebató. Un pastor que no tuvo en cuenta ni consideraciones con eso. Y este pastor ha tenido que vivir muchos hombres yéndose después de cierto tiempo y nunca se termina de afirmar el liderazgo. El pastor es uno que no se apresura. Y si llega a apresurarse, tiene que tener en cuenta como pastor que si ese pastor, por no haber tenido una evaluación como tenía que haber sido evaluado, y cae y la iglesia sufre, es culpa de él, porque él fue el que impuso con ligereza las manos. Es delicado, es delicado. Lo pondría yo como aplicación a la iglesia. Iglesia, si ustedes en algún momento yo me apresuro y me arrebato y digo y ustedes dicen, no, espere un momentico, que no hubo ningún proceso y no dicen nada y después es un desastre y la iglesia se divide, ¿de quién es la culpa? De ustedes también como iglesia, por no haber parado y frenado eso después de tener el concepto y la aplicación el mandato bíblico que nos está diciendo acá. Y aquí termina diciendo, esta primera sección dice, ni participes en pecados ajenos y consérvate como puro. Y es interesante porque ese consérvate puro ya le dijo anteriormente que a las jovencitas las trate como con toda pureza, pero aquí el término puro no tiene que ver tanto con su pureza sexual o con su pureza moral, sino que en el contexto está hablando, está diciendo con relación a este tema de ordenar pastores. Consérvate puro significa sigue en un estado de cuidado. En la nueva versión internacional dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, él está viendo la pureza, Timoteo, aquí en este momento es, ten cuidado de no imponer con ligereza las manos. Consérvate puro de esa tentación que tienen los pastores de arrebatar los procesos. Consérvate puro. Entonces, dice este comentario acá, cuando una iglesia selecciona a sus líderes con demasiada rapidez, es muy posible que no cumplan su ministerio o que cometan pecados que los descalifiquen y al final traigan deshonra al Señor. Cuando esto sucede, los que los seleccionaron participan en pecados ajenos.
Es decir, ellos también son responsables por el fracaso de ese líder. Entonces, Pablo exhortó a Timoteo, consérvate puro, limpio de la culpa de nombrar líderes que podrían ser elegidos demasiado pronto y después fracasen. Demasiado pronto y después fracasen. Miren, yo le doy gracias a Dios por Lili. Es la ayuda idónea. Y por eso les decía, si una mujer no está de acuerdo con un ministerio pastoral de su esposo, hay que frenar eso y esperar a que esta mujer esté tranquila en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque la mujer cumple un papel fundamental en la vida de un esposo que es pastor. La mujer protege, la mujer es un muro y la mujer ve cosas que el hombre no ve. Sí, es así. La mujer ve cosas que el hombre no ve. Cuando va al peligro, la mujer ve cosas que el hombre no ve porque el hombre es más que apresurado. ¿Sí o no, mujeres? Amén. Sí, señor. Dicen los hombres, ¿qué dicen ustedes? Sí, señor. ¿Y por qué es así? Porque los hombres somos más apresurados y las mujeres son más ¿qué? Más cuidadosas. Dios las formó y las creó con una capacidad de que ellas tienen que estar seguras. Ahora que Lili está, por ejemplo, manejando, ¿cierto? Ella tiene que estar segura para cada movimiento. Yo no, yo voy manejando, ¿cierto? Y Lili me dice, cuidado gordito, cuidado gordito. Y yo paso por entre los carros, ella es cuidadosa, ella se queda atrás, ella mira, espera que el auto pase, porque es parte de ser mujer y las mujeres son excelentes en eso. Dios las diseñó así, son la ayuda idónea y como ayuda idónea, ese es su ministerio también, aunque a nosotros no nos guste. Yo le doy gracias a Dios por Lili, porque ella entiende lo que es el ministerio de la mujer como esposa de pastor. ¿Y cuál es el ministerio de la mujer como esposa de pastor? Es cuidar a su esposo. Esa es la primera responsabilidad que tiene ella como mujer, esposa de pastor. No es encargarse de todas las cosas de las mujeres, no es encargarse de todo el ministerio de niños, no es encargarse de todos los problemas de las mujeres, no. Ella no es la pastora, ella es la esposa del pastor. Y su labor fundamental, en primer lugar, es cuidar a su esposo. No saben las veces en que yo le he dicho a Lili, mi amorcito, estoy pensando en este hombre para tal cosa. Y Lili me dice, gordito, no sé, yo no estoy tranquila, no estoy segura, es mejor que esperemos un poquito. Y yo, pero ¿por qué? Nada, esto y lo otro, y le intento argumentar y me dice, bueno, gordito, en últimas tú eres el que toma la decisión, pero es lo que yo veo. Y yo he tenido que poner el freno, ¿cierto? Poner el freno, y al final, ¿saben qué termina pasando? ¿Que quién tenía razón? Yo. ¿Que quién tenía razón? Ella tenía razón. Y es más, hay muchos de esos hombres que yo casi puse en cosas y ya no están hoy. No están hoy más en la iglesia. Y gracias a Dios por mi esposa que me ayudó a ver que no tenía que imponer con ligereza las manos. Con ligereza las manos. Decía este comentario aquí de MacArthur, dice, la iglesia necesita con desesperación líderes espirituales calificados, pero la selección debe hacerse con mucho detenimiento. Lo que decíamos, ¿necesita la iglesia liderazgo masculino? Sí. ¿Necesita la iglesia varios pastores? Sí. Pero no por eso lo vamos a arrebatar, con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Entonces, el pastor es uno que no se apresura. Segundo, el pastor es uno que se conduce apropiadamente. El pastor es uno que se conduce apropiadamente. Miren lo que dice ahí el versículo 23. El versículo 23 parece salido de todo el contexto, es como si fuera un paréntesis ahí que no tendría que haberse puesto en ese pasaje, pero no, tiene mucho que ver también con cómo un pastor conduce su vida en todas las áreas. Y le dice acá, versículo 23, ya no bebas ¿qué? Agua, sino usa ¿de qué? De un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo, ¿a quién quiere cuidar? A Timoteo. ¿Y qué le quiere cuidar? Su salud, sus enfermedades. ¿Es algo lógico o es algo ilógico?
esto es interesante porque Pablo no le está diciendo, ya acabo de decirle en el capítulo 3 que el hombre que anhela obispado no es dado a qué, al vino, ¿cierto? Ya hablamos mucho del vino, por qué razón nos abstenemos del vino, porque ese no dado significa que estar lo más lejos posible de qué, del vino. Aún en esa cultura tenemos que recordar que en la cultura el agua no era potable. Ellos utilizaban agua de pozos, ellos utilizaban aguas que tenían muchas bacterias, entonces era muy común para ellos enfermarse del estómago. Y nadie quiere estar enfermo del estómago, ¿o sí? No, dice Mayra, no. Cuando pasamos por virus de nuestros hijos o nosotros mismos por los virus estomacales, uno dice, por favor, no quiero que esto más vuelva. ¿Y cuántos virus hemos pasado durante toda nuestra vida? Entonces aquí Pablo está cuidadoso del pastor como de Timoteo como pastor, porque muchas veces los pastores descuidan también un área que es importante, que es su salud. No hay ninguna virtud en descuidar la salud. Hay personas que dicen, no, yo me abstengo de todo y se van a un extremo, a un extremo opuesto. Entonces no hay ninguna virtud. Es esta frase que decía el pastor Matías, decía, tu celo por la santidad podría hacerte tomar malas decisiones. Tomar vino podría hacerte bien, le dice Pablo a Timoteo. Perjudicar el cuerpo físico no es algo piadoso. Perjudicar el cuerpo no es algo piadoso, más bien, no hay ninguna virtud en descuidar mi cuerpo. No hay ninguna virtud en descuidar mi cuerpo. Hay virtud en cuidar el cuerpo. Es más, tenemos principios bíblicos como por ejemplo que en 1 Corintios 3, en principio, le dice a toda la iglesia que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero más adelante sí habla individualmente. El creyente es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que cuidarlo. Yo sé que hay pastores, y bueno, lo extendemos también a personas creyentes, que dicen, no, pero de algo me qué, de algo me voy a qué, a morir. Pero no porque de algo se va a morir, eso significa que tiene que ser descuidado con la salud. ¿Verdad? A veces nosotros nos ponemos un poquito más canzones, diría yo, con la gaseosa es veneno, el azúcar es veneno. Bueno, es que no es una mentira, es veneno. Es de verdad, es veneno y es veneno de una muerte lenta, pero es veneno. Entonces, ¿qué no podemos tomarnos una gaseosa? Sí. O sea, yo estuve estas 2 semanas comiendo de todo lo malo que se pueden imaginar. De verdad. Argentina son un montón de azúcar, un montón de harina. Titi me dijo, Juli, ¿con qué quieres que acompañemos el almuerzo? ¿Con qué bebida? ¿Quieres que te traiga agua? ¿O qué quieres? Y yo, Coca-Cola. Y Titi me dice, en esta casa no tomamos Coca-Cola, pero bueno, te voy a seguir porque tú eres el pastor. Entonces te voy a hacer caso y te voy a obedecer. Sí, qué sacrificio, ¿no? Eh, y, y, y uno dice, bueno, uno entiende que no se puede ir a extremos, ¿no? Pero, pero sí el cuidado del cuerpo es importante. La maquinaria del cuerpo. Yo me acuerdo del pastor Ricardo. El pastor Ricardo es un hombre que sale todas las mañanas a trotar. Todas las mañanas a trotar. Y él me decía, este trabajo en Cali, de las veredas, de lo que se está haciendo en Cali, si mi cuerpo no funcionara a la edad que tengo, no sé cuántos años tiene el pastor Ricardo, pero a la edad que tengo, si mi cuerpo no funcionara por este hábito que he tenido durante años del deporte, no sé si podría seguir haciendo el ministerio como lo estoy haciendo ahora. El cuidado del cuerpo es importante y a veces para los pastores esto tiende a descuidarse. Me acuerdo que el pastor Daniel, por ejemplo, luchaba mucho con este pensamiento. Hubo un misionero, no me acuerdo quién, de los famosos, que decía, dormir es perder el tiempo. Entonces eso lo toman algunos hombres de Dios. Y dice, claro, como dormir es perder el tiempo, entonces ¿qué? Pues no dormimos y intentamos estirar más y más. No. Dormir no es perder el tiempo. Es necesario dormir. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando hay personas que han pasado por estos momentos de desánimo en su vida
que algunas de esas cosas, por ejemplo, se desequilibran cosas en su cuerpo y no pueden dormir. ¿Y cómo están esas personas? Más fortalecidas, decayendo mucho más en su salud. Se desequilibra todo, su vida espiritual, su vida familiar, su vida sentimental, todo se desequilibra. Entonces, no es piadoso el maltrato del cuerpo, es piadoso el cuidar el cuerpo. Y lo que aparentemente está pasando acá es que Timoteo no estaba conduciéndose apropiadamente en ese sentido como pastor. Y por eso es que Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ve y tómate unos vinos con tus amigos. No le está diciendo eso, no le está diciendo, ve y tómate unas cervecitas. No, 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 no. El agua ya no era potable y lo que hacían para medio purificarla era ¿con qué? Con el vino, gotas de vino. Entonces, no era como que él está diciendo que ahora tome el hábito de estar tomando con sus amigos o con la iglesia, sino que por el cuidado de su estómago, lo único que le sirve, no me quiero ni imaginar cómo estaba Timoteo con su estómago, pero lo único que le servía a Timoteo en ese momento era agarrar agua para tomar y ponerle unas gotas de ¿qué? De vino para purificarla. ¿Qué le ponemos nosotros al agua ahora para purificarla? Cuando vamos a la selva, le ponemos pastillitas de cloro, por ejemplo, para purificar el agua. Y bueno, le ponemos pastillitas de cloro para que le mate ciertas bacterias. No sé, creo que después del COVID muchas cosas pasaron, ¿no? Desinfecte las verduras y las frutas ¿con qué? Nosotros le pusimos vinagre, le pusimos cloro también, ahora todavía aún desinfectamos con cloro unas goticas para que se descontamine, pero ellos no tenían esas cosas allá. Entonces ellos ¿qué tenían que hacer? Agarrar agua, ponerle unas goticas de vino para que se desinfectara. Y lo que Pablo le está haciendo caer en cuenta a Timoteo es que no puede ser descuidado con su propio cuerpo. Él tiene que ser un hombre que se conduce apropiadamente hasta en ese sentido. Quizás Timoteo había llegado a un extremo y al extremo en el que puede ser que él pensaba que era más santo si hacía o no hacía otras cosas. Pero en este caso sí, él tiene que estar alejado del alcohol, obviamente, pero sí porque su cuerpo está sufriendo, Timoteo, y para que pueda seguir haciendo el ministerio mejor, agarra un poco de vino y purifica esa agua porque te va a matar, te va a hacer mal. Y Pablo siempre está pensando seguramente en las iglesias. Yo no sé cuántos años más tenga y quien yo he preparado para que me suceda a mí es a quién, a Timoteo. Y si Dios lo permite así y Timoteo puede durar muchos años más de su vida, necesitamos a un Timoteo bien hasta físicamente. Esto es una, creo que es una exhortación para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo está nuestro tiempo de ejercicio? ¿Cómo está nuestra alimentación? Más los que están con problemas de azúcar. ¿Cómo está nuestra alimentación? ¿Cómo estamos cuidando eso? Un día el pastor Marco, estábamos en una reunión de pastores y el pastor Marco no sé por qué, cuando yo llegué tarde en ese momento, y el pastor Marco estaba haciéndole a todos los pastores ejercicios. Y estaban todos los pastores allá. Y que se acurrucara así, que le para la espalda y yo, bueno, eh, parece que no fuera importante. Pero alguien les decía al principio, pero de algo tendremos que morirnos. Y yo pensaba, sí, pero entre mejor podemos estar físicamente, podemos hacer mejor el ministerio y participar. Es mejor estar sano y poder moverse y poder ir y hacer a que tener que estar acostado en una cama porque está enfermo. No poderse levantar porque está enfermo. ¿Y por qué no puede ir? Porque estoy enfermo. ¿Y por qué esto me está molestando y no puedo? Entonces uno termina no pudiendo hacer como debería hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Y Dios, bueno, sí, y si Dios me tiene para morirme a los 80 años, pero desde los 60 estoy con una enfermedad crónica, entonces ¿cómo hago? Va a ser difícil. Es Timoteo, el pastor es uno que se conduce apropiadamente hasta en este sentido de la salud. Es irresponsable no administrar y cuidar su cuerpo. Es irresponsable. Dice Pablo a Timoteo. Y en tercer lugar, el pastor es uno que es evaluado minuciosamente. Entonces,
El pastor es uno que no se apresura, el pastor es uno que se conduce apropiadamente y el pastor, ya hablando de ese candidato, es uno que es evaluado minuciosamente. Dice aquí 23, 24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Mismo contexto. En primer lugar, los pecados de algunos se hacen patentes. ¿Qué significa esa palabra patentes? Prácticamente la podríamos traducir como la palabra obvios. Los pecados de algunos se hacen obvios. Entonces, para no imponer con ligereza las manos y que no haya alguien que está siendo un líder que no es calificado, entonces tienes que esperar. En esa espera tú tienes que tener tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que tener tranquilidad? Porque los pecados de algunos se hacen obvios o se hacen evidentes, tranquilo. Pero eso solamente va a pasar si te esperas. No impongas con ligereza las manos. Tiene que ser una evaluación minuciosa y lo primero es el tiempo. Tranquilo, que con el tiempo los pecados se van a hacer obvios, se van a hacer manifiestos. No te preocupes. Pues cuidado. Ahora después dice, mas a otros se les descubren después. ¿Y qué significa eso? Miren, por más de que nosotros hagamos todo el proceso bien cuidado, con el tiempo que requiere, evaluándolo todo, puede ser que ¿qué? Que se pase algo. Es como la membresía. ¿Puede ser que se pasen algunos que no son creyentes? Sí, porque no somos Dios y no podemos mirar el corazón. Puede ser que este hombre escondió tanto sus pecados, no fue abierto a confesarlo, a las herramientas de gracia, que entró con eso. Bueno, tranquilo, Timoteo. También tienes que entender que por más evaluación que se haga, puede ser que algunos se les descubran cuando después. Pero tranquilo, que prácticamente más a otros se les descubren después, esa expresión quiere decir que sus pecados los siguen de atrás. ¿Qué significa que sus pecados los siguen de atrás? Que él entra, pero sus pecados van como siguiéndolo. No se quedan afuera cuando este hombre es ordenado al ministerio pastoral. Me partió el corazón esta semana, el domingo pasado. Almorzamos con una familia que conocíamos de hace 10 años ahí en la iglesia. Nos invitaron a almorzar, nos hicieron sorrentinos. Sorrentinos son como unos ravioles más grandes que están llenos de jamón y queso con una salsa de pollo y así un guisito, con pancito y Coca-Cola. No, no era sí era Coca-Cola, sí era Coca-Cola. Y nos hicieron eso. Listo, estamos ahí conversando, terminamos de comer y viene este hombre y me dice, ¿sabías que entré a estudiar al CCP y duré 2 semanas? Y sí, me comentaron eso. Creo que tengo que decirles aquí enfrente de mi familia, la familia ya sabía, pero creo que es bueno que ustedes lo sepan. Entré al CCP a estudiar y todas las predicaciones iban hablando en cuanto a la santidad. ¿En cuanto a la santidad? Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? En cuanto a la santidad. En un momento empieza a partir mi corazón porque yo había estado ocultando un montón de cosas durante muchos años. Bueno, al punto de que me doy cuenta de que no era salvo. 15 años de supuestamente ser creyente. Y hace 3 meses se da cuenta que no era salvo. Que él vivía una religiosidad, pero que en él no había un temor de Dios. No había un temor del pecado que cometía. No le importaba confesar los pecados. Es más, él me dijo, lo que yo hacía en todo esto de la rendición de cuentas y confesión de pecados era decir lo que las personas querían escuchar. Entonces, él se acostumbró a esconder y a ser hipócrita. Solamente digo lo que quieren escuchar por encima, pero no me importan los pecados que sé que cometo y que cometí y no los saco. Él me dijo,
nos dijo ahí, porque estábamos todos, nos dijo, y hubo un momento, un punto de quiebre. Empezó a estudiar el CCP, hubo un examen o un trabajo, y su esposa le dice, mira, te sacaste 100 puntos de 100. Y en ese momento él se asustó tanto, dijo, vi el infierno enfrente mío y decir, si yo no paro esto, entonces esto va a ser terrible porque mi corazón se va a enorgullecer, 100 de 100. Si yo no paro esto, yo no sé dónde voy a acabar. Vio el infierno, dijo él, así sus palabras literalmente, vi el infierno enfrente mío y me di cuenta que yo iba para una condenación sin Dios y que toda mi vida anterior había sido una hipocresía, que se había, eh, que se había descubierto, o él lo había descubierto por la forma en cómo él escondía sus pecados y no los confesaba, no le importaba. Acá dice, mas a otros se les descubren después. Tienes que tener confianza, en primer lugar, en que el tiempo va a mostrar muchas cosas de aquellos hombres, pero si algunos hombres pasan hay que estar cuidadosos porque desafortunadamente hay algunos que van a descubrirse después, pero ninguno de esos pecados va a quedar impune y va a quedar escondido. Algunos se les eh, descubren después. Dice acá en el versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, significa que también tienes que estar tranquilo en que cuando un hombre está calificado y va en un buen proceso y su corazón está bien guardado y este hombre no oculta, eso también va a ser evidente. Entonces tranquilo, no te preocupes, pero toma el tiempo, toma el tiempo. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, reforzando ese concepto. Hay hombres que después de haberse hecho toda la evaluación van a tener que ser disciplinados, pero tu trabajo hazlo bien, tu trabajo hazlo bien. Y tranquilo, hay hombres que sí, va a ser así, ¿cierto? Vamos a estar dudosos de pronto de algunos, pero hay hombres que bien cuidados, su corazón bien cuidado, confesión de pecados, tomando medidas radicales, no en una hipocresía, hombres salvos, hombres creyentes, que cuidan su hogar, que están esforzándose y Dios mostrando su gracia, y ellos esforzándose por vivir una vida en santidad. Y estos hombres, cuando los reconozcamos acá, ¿qué va a decir la iglesia? Amén. Muy bien. Todos los reconocemos. Y eso va a ser muy lindo. Pero no te apresures. El pastor es uno que no se apresura. El pastor es uno que se conduce apropiadamente. Y el pastor es uno que es evaluado minuciosamente. Minuciosamente. Termino con esta frase aquí. Dice, a veces la iglesia puede evitar tantos problemas si ejerce paciencia y espera más tiempo para escoger a un nuevo anciano pastor. Si ejerce paciencia. Padre, gracias por permitirnos compartir este tiempo con tu palabra. Qué responsabilidad, Señor, la que tenemos como iglesia de que hayan líderes y pastores calificados, que no vayan a dejar el nombre de Cristo por el suelo, sino que, Señor, guíen a la congregación a ser una luz en medio de un mundo que está lleno de tinieblas. Padre, guarda nuestro corazón, Señor. Esto también nos permite evaluar nuestra vida. Señor, que no estemos escondiendo cosas. Es más, quizás hoy la invitación puede ser que quizás si hay alguien que no es creyente, que no ha confiado en Cristo como su Salvador, que no le ha dicho, Señor, sálvame, que este sea el momento para decirle, Señor, he vivido una vida en la que el pecado no me importa, pero hoy estoy aquí enfrente tuyo y enfrente también de una condenación. Si muero hoy, voy a ir a una condenación sin ti, sálvame, perdona mis pecados, creo en ti como mi Salvador. Y quizás hoy sea el día en que un hombre pase de muerte a vida y que podamos regocijarnos porque hay un pecador que se arrepiente. Padre, como dice tu palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no por hacer cosas de creyentes, somos creyentes. Somos creyentes por haber confiado en la obra de Cristo en la cruz y por haber pedido, Señor, desesperadamente que nos salves. Hoy te pido, Señor, que haya una iglesia que vive en santidad. Hay una iglesia, Señor, que se conduce de una forma que te agrada.
Y Señor, oramos por nuestros hombres, los que van a ser encomendados al ministerio pastoral y aquellos que no, porque igual ellos son líderes en la iglesia y son líderes en la casa. Te pido, Señor, que les permitas entender la delicadeza, lo delicado que es tu obra, lo delicado, Señor, que es guiar a la congregación, lo delicado que es ser ejemplo a la congregación. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que realmente son transformadas por el Evangelio y que podamos, Señor, darte la gloria a ti en cada área. Señor, gracias por este tiempo. Permítenos disfrutar del tiempo de comunión y lo que sigue. En el nombre de Jesús oramos. Amén.